Corre y corre, pero ya estamos aquí súper listísimos para dar inicio a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Inicio de semana. Muy buenos días a todos. Son las... Ay Dios. Bueno, 6:45 y del día 17, ¿verdad? No me equivoco, porque luego la riego, ¿verdad? Lunes 17 de septiembre y vamos a compartir la palabra de Dios hoy en esta mañana. Mi querido Fernando Bracamontes, amiguito, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo. Y hoy vamos a compartir un evangelio maravilloso, maravilloso, bonito el mensaje del día de hoy, de una persona, un oficial romano que aunque era pagano, su fe era grande. Aunque nunca vio a Jesús, su fe era grande. Y cuando le pidió un favor, ¿verdad? Se lo hizo el Señor porque esa persona era bueno. ¿Cuántas personas conocemos, mi querido Fer, y todos los que se vayan conectando? ¿Cuántas personas no conocemos que aunque no están con el Señor, hay buenas personas, ¿verdad? Buenas de corazón, tranquilas, pacíficas, y ni tienen a Dios, ni van con Dios porque son buenos, ¿verdad? Entonces ese tipo de personas también lo existen. Y la verdad, yo podría decir, hasta va a decir mi amigo Cali, ay, le va a echar flores a su hermano. No, pero la verdad, mi hermano Gabriel, buena persona, siempre que le llaman, siempre está ahí. Siempre que un favor, que se descompuso el carro, que esto, siempre está ahí, que hay que llevar esto, siempre lo hace. Entonces, la verdad que mi hermano Gabriel, le mando un saludo, todavía no se ha conectado, pero le mando un saludo. Él, yo lo considero buena persona, ¿verdad? Siempre apoyando, siempre dando, y conocemos, yo creo que también tú, mi querido Toño, mi querido Erika, también ustedes conocen personas, ¿verdad? Que aunque no están en el Señor, son buenos, y es lo que vamos a ver hoy con este oficial romano, ¿verdad? Aunque era un pagano, aunque estaba lejos, él su fe era grande, por todo lo que yo creo que veía, por todo lo que escuchaba, porque a veces nomás de oídas, ¿verdad? Como el santo de Job, solamente de oídas te conocía, pero hoy te han visto mis ojos. Pues bueno, vamos a escuchar el evangelio de hoy, hermoso, hermanos, hermoso. Esta mañana, mi querido Toño, buenos días. Esta mañana va a acrecentar nuestra fe. Va a acrecentar nuestra fe hacia el Señor, se va a acrecentar nuestra fe hacia la Santa Eucaristía, como vamos a ver en la primera lectura. ¿Y saben por qué se va a acrecentar? Porque así como este hombre que ni siquiera vio de cara, rostro a Jesús, sabía que Jesús tenía el poder para sanar a su criado, ¿verdad? Que quería mucho, que apreciaba mucho. Entonces nosotros también, ¿verdad? Aunque estamos en la Eucaristía y no vemos el rostro de Jesús, pero sabemos que en ese pedacito de pan, ¿verdad? En esa hostia santa, en ese misterio tan maravilloso de la Santa Eucaristía, sabemos que ahí está el Señor y sabemos que es poderoso y sabemos que lo que le pidamos, ¿verdad? Igual como el oficial romano de hoy, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, Señor, bastará para sanarlo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a echarle muchas ganas hoy en esta mañana a consagrarnos al Señor y pedirle, ¿verdad?, que nos cubra a ti y a mí con su Santo Espíritu y con su preciosísima sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, mi guía Tere García, bienvenida. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas capítulo 7 del versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía un enfermo. Vamos a irnos imaginando el Evangelio, por favor. Había un oficial romano que tenía un enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Disculpen. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas este favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa,
Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ven y va. A otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bonito, ¿verdad? Qué grande la fe de este hombre que hasta sorprendió al Señor. Jesús se admiró, se sorprendió de la fe tan grande que tenía ese hombre por las palabras que le mandó decir a Jesús. Él ni siquiera fue a verlo. Él mandó a sus criados y díganle que ni siquiera tiene que venir, que solo con una palabra, porque ese oficial romano, pues a lo mejor también estaba avergonzado, ¿verdad? Porque pues él no era de los judíos. Él era un oficial romano, pagano completamente, pero yo creo que él, muy en su fondo, ¿verdad?, reconocía al Señor. Es como nosotros cuando hemos estado apartados del Señor, muy en el fondo reconocemos que hay un Dios. Muy en el fondo reconocemos que hay un Jesús todopoderoso. Porque a veces no nos explicamos cómo cambió el hermano, cómo cambió la mamá, cómo cambió el papá, cómo cambió el vecino, que dicen que ahora es cristiano, que ahora dicen que ya se hizo este padrecito, que ahora ya no sale de la iglesia. Pues ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vemos ahí en esas personas cómo el poder de Dios se manifiesta, ¿verdad? En la iglesia nosotros los servidores, muchos, somos de los peores, en el sentido que los que estamos sirviendo somos de los peores, o el Señor agarra de lo peor. Ahí está mi querido Toño, no sé si estoy bien, mi comadre también, Fabi por ahí está conectada ya, ¿verdad? No sé si están de acuerdo conmigo, que el Señor agarra lo más duro, el Señor agarra el hueso más duro de roer. ¿Para qué? Para sanarlo. ¿Para qué? Para manifestar el poder de Dios en nosotros, los más duros de corazón. Tú que a lo mejor no estás en el camino del Señor y te sientes duro, bueno, deja que el Señor haga su obra para que pueda crecer esa fe como la de este oficial, ¿verdad? Romano, ¿verdad? Entonces, miren, aquí vemos una fe tan grande de este hombre, ¿verdad? Que el Señor hasta se maravilla. Tenía un criado que tenía enfermo, que apreciaba mucho, que quería mucho. También era bueno. Ahí se manifiesta cómo él era bueno, porque sentía el dolor de su mismo criado, del que estaba ayudándole, de su subalterno. Tenía, ¿verdad?, un corazón tan bueno que estaba muy enfermo y a punto de morir, dicen. Ahí también vemos cómo la intercesión es buena, ¿verdad? Siempre va a ser bueno interceder, no nada más por nuestros criados, nuestros trabajadores, si es que llegáramos a tener otros empleados, no nada más por ellos, podemos interceder primero que nada por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros padres, por quien sea, podemos interceder. Señor, hazle este favor, hazle este milagro, porque Él es bueno. Porque mira, no porque nos haya hecho una sinagoga, no, Él es bueno de corazón. Fíjense, nada más hizo una sinagoga. ¿Para qué? Para proclamar la palabra de Dios, para escuchar el Pentateuco, ¿verdad? Para escuchar las leyes de Moisés. Bueno, pues aquí vemos, ¿verdad?, que es digno una persona, ¿verdad?, cuando es buena. ¿Y saben quién sabe que es bueno? Pues el Señor. El Señor sabe quién es bueno y quién es malo. Dice la Escritura que antes de que pidas, el Señor ya sabe lo que tú necesitas. Entonces, hoy en esta mañana, seamos buenos, pero más buenos con el amor de Cristo. Más buenos con el Señor, ¿verdad? Y vamos a escuchar cómo en la primera lectura nos va a hablar el apóstol San Pablo a los Corintios de una verdad maravillosa que es la Santa Eucaristía. Y aquí se puede ir de la mano, obviamente, con el oficial romano. ¿Por qué? Porque él jamás vio a Jesús. Él no fue a pedirle que sanara a su criado. Él mandó primero a unos ancianos de Israel, luego mandó unos amigos, ¿verdad? Primero le dijeron, vayan y díganle que tengo un criado que venga y que lo sane y que lo cure, ¿verdad?
Y luego le dijo, díganle ustedes esto, díganle que ni siquiera tiene que venir, yo tengo subalternos que le digo, ve, viene, va, haz esto, bájate, súbete, baja, corre, brinca, salta, yo sé mandar, dice el capitán romano, yo mando, yo tengo el poder casi, ¿verdad? Yo mando en mi vida, yo sé mandar y yo sé lo que es que a mí me obedezcan. Pero fíjense cómo con el Señor nos tenemos que someter a que ya no nos dirijamos ni nos mandemos nosotros solos, sino que ahora escuchemos la palabra de Dios para ya no hacer lo que creemos que está bien, para ya no hacer, como a veces decimos, ¿verdad?, coloquialmente, nuestra voluntad, nuestra gana más bien. ¿Qué va a hacer? Yo hago lo que se me dé mi regalada gana. Pues no, ya con el Señor no vamos a hacer lo que se nos dé nuestra regalada gana, sino que ahora vamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, él nunca lo vio de cara a cara. La Eucaristía es exactamente lo mismo. Como les decía al principio, ¿verdad? No vemos jamás a Jesús ahí, personalmente, su rostro. No. Este capitán romano no lo vio a él físicamente. Nosotros tampoco vemos al Señor en la Eucaristía físicamente, pero sabemos que el Señor está ahí. Por eso todos los días en la mañana vamos a recibir al Señor. Hermanos, ¿por qué vamos todos los días? ¿Por qué nos paramos temprano para ir? No para que yo me levante el cuello, no, hermanos. Porque nos convencemos de que el Señor está vivo. Porque nos convencemos de que el Señor está en el Santísimo Sacramento del altar. Porque aunque nunca lo hemos visto, hemos experimentado en carne propia el amor y el poder de Dios. Por eso lo buscamos todos los días. Y obviamente después el Señor nos utiliza, ¿para qué? Para poder ir a testificar, mis hermanos, que el Señor está vivo. Como esta primer mujer, ¿verdad? ¿A quién se le presentó ahí en el sepulcro? A María Magdalena. Fue la primera que llegó al sepulcro y que no vio a nadie y que luego se encontró, que pensó que era el que cuidaba ahí, ¿verdad? Algunas traducciones dicen que pensaban que era el jardinero y le dijo, soy yo, María, ¿por qué lloras? Rabí, maestro. Dice, ve y diles que se reúnan, ¿verdad? Que ahí yo voy. Y sale corriendo. María Magdalena fue la primera que testificó, el Señor está vivo, me lo encontré. Eso es lo bonito cuando conocemos al Señor y tenemos el encuentro con el Señor, ¿verdad? Eso es lo maravilloso, testificar el poder, el amor y la presencia real, aunque no lo veamos, de nuestro Señor. No sé si va quedando claro. Por ahí llegó mi hermano Gabriel. Ya llegaste tarde, hermano, porque ya te echamos flores, ¿verdad? Desde un principio, ¿verdad? Mi querido Víctor Trejo, un saludo, amigo. Un gran abrazo por ahí a toda la familia. Entonces, mis queridos hermanos, pues estamos platicando algo maravilloso de la fe de este hombre, de este oficial romano. Y vamos a leer la primera lectura del libro de San Pablo, ¿verdad? De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 17 al 26. Y esto hoy el Señor me lo respondió, bueno, desde ayer, de una cosa que yo le dije a mi esposa cuando íbamos camino a la Santa Misa. Fíjense nada más, ahorita se lo voy a platicar. Dice la palabra del Señor: hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, dice San Pablo, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia comida, su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, dice San Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunció la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre, hagan esto en memoria mía siempre que beban de él.
Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito mi Señor Jesús, ¿verdad? Que en esta mañana nos permite decir esas palabras hermosas y maravillosas que Él mismo pronunció el Jueves Santo en la última cena, hermanos. Qué bonito y qué le doy gloria a mi Padre Dios. Oigan, hasta me sentí sacerdote ahorita, ¿verdad? Oficiando. Son las mismas palabras que en la Santa Misa escuchamos a través del sacerdote, ¿verdad? Benditos los sacerdotes, por eso pedir mucho por ellos. A lo que voy con todo esto, mis hermanos, ayer yo le decía a mi esposa, porque en el Face vi unas cosas de unos cristianos, ¿verdad? No hay que entrar mucho en detalle, hay que hablar directo, que se pueda entender solamente el mensaje que yo quiero decirles. Y yo veía, ¿verdad?, que estaban en sus reuniones, haciendo ahí sus cantos, todo esto, ¿verdad? Y híjole, yo le decía a mi esposa, le digo, oye, ¿y dónde queda la Santa Eucaristía? ¿Dónde queda el pan del cielo? ¿Dónde queda la sangre del Cordero? ¿Dónde queda el pan de vida? Yo le decía, y hasta le decía, oye, me dan ganas de escribirles y ponerles, hermanos, ¿y dónde queda la cena del Señor? Hermanos, ¿y dónde queda la Santa Eucaristía? ¿Dónde queda el pan de vida? Y me dijo mi esposa, no lo hagas. No lo hagas, porque dice también la Escritura, no juzgues y no serás juzgado. Y tiene toda la razón. Le dije, gracias, amor, porque a veces yo soy bien aventado, ¿eh? Yo le pongo ahí y le aviento, ¿verdad? Porque a mí hay algo que obviamente, a mí me avala, que es la palabra de Dios, mis hermanos. Y hoy en esta mañana estamos escuchando algo maravilloso de San Pablo. Dice, mientras aquellos pasan hambre, uno se embriaga en el Señor. Uno se llena de su palabra, de su amor, de su presencia viva en el santísimo sacramento del altar, que es la Eucaristía. Y aquellos hermanos, desafortunadamente y tristemente, hermanos, se los lleva un hombre para hablarles de Dios. Se los lleva un hombre para hablarles del poder de Dios. Hermano, dice la misma santa palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego, y lo platicábamos hace 2-3 días. Un ciego no puede guiar a un ciego porque los dos se van a caer al hoyo. Y también dice la santa palabra, maldito el hombre que sigue al hombre, maldito sea, anatema. Hermanos, solamente podemos creer, confiar y buscar al Señor. Aunque seas el más pagano como este oficial romano, aunque seas el más alejado de Dios, tú no debes de desviar tu mirada al Señor. ¿Qué sucede cuando nos pasa algo de urgencia, de accidente, enfermedad? ¿A quién clamamos? A Dios, mi hermano. Porque tu Espíritu Santo reconoce que solamente puede el Señor hacer milagros como los hacía el Señor. Muchos dejaban que los tocara el Señor, o muchos querían que les impusiera las manos el Señor. Este oficial se fue más allá, que ni siquiera venga. Yo tengo tanta fe que yo sé que solamente con que diga una palabra va a quedar sano mi criado. ¡Wow, hermanos! Pues igual nosotros, Señor. Uy, yo sé que estás ahí, por eso te busco. Por eso mi alma clama a ti todos los días. Por eso nos reunimos todas las mañanas. Miren, aquí están ya Paquito, como siempre. Compartan estos videos. Que no nada más haya 6, 7, 8. Que haya 100,000 personas. Y que de esas 100,000 uno pueda ser tocado con la palabra de Dios, mis hermanos. Ustedes muchos van a entenderme. La mayoría no es para la gloria del hombre. Es para la gloria de Dios. Y aquí lo hemos platicado, nunca nos sintamos superiores al maestro. El discípulo siempre que tiene que estar a los pies del Señor, mis hermanos. Por eso es importante que no dejemos de orar y clamarle al Señor. Señor, eres tú el que sana, eres tú el que libera. Tú fuiste el que me quitaste el cigarro, tú fuiste el que me quitaste los celos enfermizos, tú fuiste el que me quitaste la pornografía, tú fuiste, Señor, el que me sanó mi familia, tú fuiste el que sanaste de mi cáncer, tú fuiste, Señor. Reconocer el poder de Dios, hermanos, y ser buenos con los hermanos como este centurión. Hermanos, qué belleza, qué maravilla. Bueno, pues yo creo que en esta mañana más bendecidos no podemos estar, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor está en la Santa Eucaristía. Arriésguense, inténtenlo, vayan poco a poquito, no nada más el día domingo, vayan otro día
y poco a poco se van a dejar enamorar más por el Señor y su fe va a ir acrecentando más para que lleguen a decir primero Dios, después Dios y al final Dios. En mi vida ya no hay nada más importante que el Señor. En su santa palabra no lo dice el Señor. Si amas más a tus hijos que a mí, no eres digno de mí. Si amas más a tu esposa que a mí, no eres digno de mí, dice el Señor. Fíjense, el Señor nos quiere toditos para Él, para que nos bendiga como esa Santa Eucaristía. Dice que tomándonos en su mano, nos partió, ¿verdad? Fíjense nada más qué bonito esta mañana. Él nos toma, en esta mañana Él nos toma en sus manos. Nos bendice el Señor. Nos parte del mundo, mis hermanos, para Él y nos comienza a repartir, mis hermanos. Qué bonito va a ser cuando te dejes tomar por el Señor, dejes que te bendiga. Esa bendición a veces es dolorosa. ¿Verdad, comadrita? ¿Verdad, mi querido Toño? ¿Verdad, mi querida Erika? Uy, mi querida Erika. ¿Verdad, mi querido Walilo Zavala? ¿Verdad, mi querido Alex? Esa bendición a veces es muy dolorosa. Pero ese dolor tenemos que pasarlo para ser partidos del mundo, mis hermanos, para Cristo. Y después que el mismo Señor nos reparta para ser como Pedro, pescadores de hombres. Que Dios les bendiga hoy en este día, que el Señor nos bendiga, ¿verdad?, estas actividades de esta semana, y que nuestra mamá bendita, santa, ¿verdad?, entre todas las mujeres, también en esta mañana, pues nos bendiga a todos nuestros hijos, ¿verdad?, que ya van a la escuela, a los esposos, esposas que van al trabajo, para que todo nuestro camino de hoy sea para glorificar a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana. Gloria a Dios.